partir de la segunda semana del mes de diciembre se va a estrenar una película muy esperada, muy comentada y muy promocionada. La película se llama Dune y forma parte de una trilogía, por lo cual posiblemente la película se convierta en una saga, así como Terminator 1, 2, 3, 4, 5, 28. Y es muy esperada, ha creado mucha expectativa la película. Hay allí unos actores muy reconocidos, dentro de los que destaca, por ejemplo, Jason Momoa, Aquaman, y otros que se estrenan allí y a otros ya conocidos. Lo que llama la atención de la película, que está para convertirse en una trilogía, es que el escritor Frank Herbert del libro original tiene una trilogía en sus libros, se llaman Dune, y está referida a la forma como nosotros debemos luchar contra el miedo. Es una película de ciencia ficción y aunque está así, narra en general cómo no una ciudad, sino un planeta completo es sometido al miedo bajo control de algunos que impide que lleguen a conquistar un material que está en ese planeta, no en un lugar específico, sino en algo que tienen que hacer para lograrlo, que es capaz de desarrollar o de exponer toda la potencialidad de la humanidad. En eso consiste. Pero primero tiene que vencer, para lograr eso, tienen que vencer los miedos. Así que localizado donde está, comienza eso en una ciudad donde a todo el mundo se le aterroriza de una u otra forma a fin de tenerlos controlados, como de repente a veces a nosotros nos pretenden controlar con el miedo. El epílogo de ese libro, él comienza escribiendo, le dice: no le temeré al miedo, enfrentaré mis miedos, porque el miedo mata la mente, dice. Y si mata la mente no habrá creatividad. Dice, el miedo es un pequeño paso de la muerte, que paso a paso lo destruye todo. Dice, para vencer los miedos, dice allí, para vencer el miedo, dejaré que se acerque a mí. Y cuando intente pasar sobre mí, dice, yo, algo como que la palabra traducida al español dice como que yo viraré mis ojos. Le daré vuelta a mis ojos para ver el interior. Y entonces dejaré pasar el miedo. Y cuando el miedo haya pasado, dice allí él, solo quedaré yo. ¿Por qué le hablo de esto? Porque lo opuesto le he enseñado a la iglesia. Lo opuesto a la fe no es la incredulidad. Lo opuesto a la fe es el miedo. Y el miedo, cuando nosotros sabemos que lo tenemos y el enemigo aprende a manipularlo con esto, nos es imposible a nosotros poder manifestar toda la potencialidad que está en cada uno de nosotros. Sabiendo que fuimos llamados para cosas grandes, sabiendo que fuimos nosotros establecidos sobre esta tierra para ejercer la autoridad del único ser supremo que gobierna sobre toda la creación. No lo hacemos, sino por el contrario, somos sometidos a eso. Bajo el miedo, mucha gente no ha llegado a hacer lo que fue llamado a hacer. Perdió la oportunidad de un trabajo, de una empresa, inclusive de una relación. Perdió la oportunidad de establecer una familia, de hablarle a la persona que realmente le convenía o que había establecido Dios para su vida. Bajo el miedo
nosotros llegamos a causar daño. Bajo el miedo llegamos a dejar que a otros le causen daño para que no nos causen daños a nosotros. Bajo el miedo, bajo el terror, cuando alguien sabe cómo manipularlo, es capaz de someter a un pueblo y no levantarse, aun cuando el pueblo llega a ser más numeroso que aquel en quien lo controla, quien lo somete. Quiero de parte de Dios que pueda la iglesia de despertar hoy y quiera manifestar realmente, sin importar edad, condición, situación, lo que tenga, sino que sea capaz de manifestar lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Por eso somos privilegiados para escuchar hoy este mensaje que ha puesto Dios en mí, para que lo lleve a la iglesia, para que la iglesia despierte, para que el pueblo sepa, para que seamos multiplicadores de la fortaleza de Dios, para que seamos multiplicadores de la valentía que viene por medio del Espíritu Santo. La muerte se ha utilizado inclusive para someter a un pueblo, a una ciudad, y el terror lo han impuesto a aquellos que creen que no van a padecer tal cosa. Mientras tienen la comodidad, se sobreponen, se imponen a un pueblo, pero nunca lo dejan en libertad, sino que siempre nosotros, dominados por nuestros miedos, no somos capaces de determinar o de imponer aquello que sabemos que hemos sido llamados de parte de Dios. Así que es necesario que nosotros podamos entender a dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Nosotros estamos sometidos hoy a una, no sé si llamarlo realmente organización, pero yo creo que es una de esas organizaciones mundial de la salud, donde no tiene ningún tipo de control y ha sabido utilizar lo que hoy conocemos nosotros como una pandemia declarada para someter a un pueblo, meterlo cuando le da la gana, y la autoridad cuando le da la gana, meterlo en una casa o tenerlo sustentado bajo ciertas cosas que al parecer nuestro no son necesarias. Y nos dejan salir solamente cuando a ellos les parece y a conveniencia de ellos. Así como nos han liberado todos estos días porque hay una conveniencia de estar en la calle. Entonces no le voy a incitar, no es un discurso que le va a llevar a usted a que se llame revolucionario con esto, pero si algo tiene que revolucionar usted es su interior, es su deseo de lucha, es su deseo de realmente establecer lo que Dios dijo que debíamos establecer sobre esta tierra y a no dejarnos dominar por aquellos que bajo el miedo nos quieren someter. David, el rey David, que vino a sustituir uno que fue lleno de miedo y que fue dominado por el miedo, siempre supo que tenía que luchar. Y el problema con esto es que el miedo comienza en el hecho de habernos enseñado a nosotros que nosotros no tenemos que luchar, que Dios es el que lucha por nosotros y que Él está allí con la espada en la mano para batallar. Ciertamente, figurativamente o en similitud, paradójicamente, Dios cuando nos ordena que Él va a luchar por nosotros, es en la garantía de la victoria que nos va a dar. Pero nosotros debemos tomar la espada, nosotros debemos levantarnos, nosotros debemos levantar nuestra voz, nosotros debemos salir. Nosotros debemos luchar. David fue considerado inclusive un rey hasta por el mismo Dios, que no podía levantarle el templo porque había derramado demasiada sangre. Había matado mucha gente, muchos enemigos habían tenido que pasar por el filo de la espada de David. Y a pesar de que Dios siempre le garantizó una victoria, David no dejó de luchar sino hasta sus últimos momentos, cuando ya las fuerzas no le daban. Porque como todos los que estamos en esta tierra, llega un momento en que la fuerza se acaba, en que ya el cuerpo no es el mismo, y entonces tienes que luchar de otra manera con la sabiduría que has obtenido de parte de Dios y la que ha manifestado el Espíritu Santo en todas estas cosas. De allí que los padres, las madres, cuando ya van a una avanzada edad, la sabiduría que han de derramar sobre tus hijos es importante, es primordial, pero eso tiene que comenzar desde muy temprano, de manera tal que aquellos aprendan a luchar, no a acomodarse, no a facilitarle las cosas a ninguno, sino que por el contrario, le enseñemos nosotros
vamos a luchar en todo momento, de forma tal que cuando el enemigo se quiera enseñorear de eso, sobre todo tomando como base el miedo, nosotros podamos levantarnos, saber que vamos a luchar y que hay un Dios que nos garantiza una victoria, pero espada en mano nadie se me podrá poner delante, porque será derribado por el poder de Dios, el Espíritu Santo y la fuerza que me ha dado Dios para acabar con todos ellos que están delante de mí. Eso se puede llamar enfermedad, eso se puede llamar pobreza, eso se puede llamar inequidad, eso se puede llamar injusticia, pero todos ellos serán apartados y serán quitados en el nombre de Jesús, porque desde ahora en adelante se levanta un pueblo en justicia en el nombre de Jesús. No más sometimiento, y debes despertar en todo, porque el miedo te ha llevado o ha tenido en la condición donde tú estás. A veces tú dices, pero es que yo lucho y trato de hacer esto y no me da los resultados porque no has creído en la palabra de Dios y bajo el miedo has corrido a hacer otras cosas que no te mandaron a hacer y crees que lo estás luchando. Pero fue el miedo lo que te hizo correr a cambiar de lo que estabas haciendo, de lo que Dios te dijo que debías hacer. Y no te mantuviste allí porque no supiste esperar. Hiciste a veces como Saúl, cuando vio que Samuel no llegaba y tenía que ofrecer el holocausto, él mismo lo ofreció. No te mandaron a ofrecer holocausto. Y cuando estaba terminando de ofrecer el holocausto, vio que Samuel llegaba y Samuel mismo le dijo, ¿qué has hecho? Locamente has obrado. Y él se justificó, dijo, es que yo vi que era tarde, el pueblo estaba huyendo, se estaba apartando, se estaba yendo, porque tenían miedo, y entonces yo mismo ofrecí el holocausto. Confiar en la palabra de Dios significa creer hasta el último momento, hasta el último suspiro. Si Él habló, Él cumplirá. Si Él prometió, Él hará. Y si Él dijo que estaría contigo, así será en el nombre de Jesús. Vea, este David que vino a hacer tales cosas, sabiendo que su pueblo era sometido, que el pueblo estaba aterrado en todo momento por todos aquellos enemigos que se levantaban. Conocen todos ustedes la historia de Goliat. Y dice mi Biblia que cuando aquel gigante salía, la gente corría de miedo. Saúl estaba aterrado, dominado por el miedo, no lo podía vencer. Ahora, conocemos cómo David derribó a Goliat y cómo se enfrentó a todos los enemigos. David, dice mi Biblia y dice el Señor de él, que tenía un corazón conforme al de él. Pero cuando nosotros leemos la vida de David en nuestra Biblia, vemos que no hay nada de perfección en él, que por el contrario fue más imperfecto que cualquier otro y sin embargo es considerado el cantor del Señor. Es considerado un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo entonces David? Así que si tomas en cuenta la vida de David, no importa el error que hayas cometido, siempre y cuando seas obediente a la palabra de Dios, ese error será superado. Los errores que puedas cometer no son un impedimento para cumplir el propósito que Dios te ha llamado a hacer. Así que los que se sienten acusados porque fallaron, hicieron cualquier cosa, entiendan y sepan, lean su Biblia y lean la vida de David. Porque David sabía que tenía que conquistar, sabía que tenía que enfrentarse al enemigo. Y cualquiera puede decir, es que él es más valiente que yo. No se trata de que él sea más valiente que tú. Se trata de que nosotros sepamos controlar el miedo, porque el miedo todos lo padecemos. Todos lo tenemos. Al respecto, antes de entrar en esto, le hago saber. Hay 4 tipos de miedo, de los cuales uno solo es de bendición. El temor a Jehová, el temor de Jehová, perdón. Ese es el único que le bendice, que le edifica, que le fortalece, que le da valentía. El segundo es el temor a los hombres. El temor a los hombres te hace huir, te hace esconderte, te hace no presentar batalla, porque sabes que te pueden dañar. El tercero, el temor a la circunstancia, a lo que va a pasar. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Y si fallo? ¿Y si no me va bien? ¿Y si me caigo? ¿Y si no me puedo levantar? ¿Y si fracaso?
ese tipo de pensamiento tiene que ser quitado de nosotros. Y el cuarto, que es el que más sobreabunda, porque aunque el primero es el que te bendice, es el que menos está presente aún en la iglesia cristiana. El cuarto es el miedo a Satanás. Creer que Satanás está obrando en todo. Está pasando algo, ese es Satanás. Y alguien está enfermo, está endemoniado. Mire, tiene esto, ahí está Satanás, ahí el diablo, y vamos a orar. Y están los espíritus malos y todo. Vemos toda la maldad por todos lados. Y no somos capaces de ver el Espíritu Santo que también nos ha guardado. Hay que aprender a verlo. Hay que aprender a poner ese único temor, el temor de Jehová, por encima de todas las cosas. El temor de Jehová nos acerca a Él, no nos aleja. Por el contrario, quien cree que se puede alejar está errado. Se va a acercar más a Dios, lo va a conocer más. Al respecto, David sabe que tiene que enfrentar batalla. Se hizo rey y cuando asumió el compromiso y la responsabilidad de ser rey, sabía entonces que tenía que luchar, sabía que tenía que ir a batalla. Sabía que se iba a enfrentar a sus enemigos. Cada vez que usted toma una decisión, cada vez que hay un cambio en su vida, cada vez que usted va a ascender, cada vez que va a subir un peldaño, usted sabe que va a encontrar enemigos. Usted sabe que va a encontrar gente o situaciones, circunstancias, hasta el mismo enemigo que le va a adversar. Tenemos que aprender a ser resilientes. Decía el otro día que el que tiene una empresa tiene problemas de empresario. Y el que es empleado tiene problemas de empleado. No pretendas tú tener una empresa y no tener ningún inconveniente. No pretendas casarte y no tener problemas allí. No pretendas tener los hijos y no tener que correr con ellos. No pretendas estar liderizando en la iglesia y no tener inconveniente. No pretendas ser ministro, ser pastor y que no te señalen. El clavo que más sobresale es el que más recibe martillazos. Así que cada quien que quiera sobresalir sabe y debe estar preparado porque le van a dar sus mandarriazos. Algún envidioso, alguno que no le guste, alguno que no quiera, alguno que no sepa, tiene que saberlo, que tiene que luchar y que tiene que ir y que va a vencer todas aquellas cosas en el nombre de Jesús y que nadie le podrá hacer frente. Cuando estamos nosotros internalizando esa palabra en nuestro corazón, entonces vamos confiados. Entonces cuando pasamos en medio de la balacera, entonces pasamos en medio del enemigo y no somos vistos. Y apenas levantamos la espada contra el enemigo y el enemigo cae. Como dijo Jesús, cuando le preguntaron, lo fueron a buscar. ¿A quién buscáis?, le preguntó Jesús. A Jesús de Nazaret. Le dijo, yo soy. Y le volvieron a preguntar, les he dicho que yo soy. Cuando dijo yo soy, todos cayeron a tierra. Todos, dice mi Biblia. Así que todo el que te adverse a ti, como está escrito en Isaías, si alguno se levantare contra ti, delante de ti caerá, porque lo hará sin mí, dice el Señor. Yo te escogí, yo te levanté, por eso te prolongué mi bendición. Yo te dije desde antes, con amor eterno te he amado y por eso te he prolongado mi bendición. Así que todo el que cree sabe que va a luchar y que va a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Lo que está pasando ahorita es nada comparado con la grandeza del Dios que te guarda. Tenemos que aprender, tenemos que aceptar esto. David en el Salmo 27, David dice algo que el hombre lo está haciendo en un momento de batalla, en un momento donde el enemigo le rodea, en un momento donde el enemigo no le quiere dejar paz. Pero sorprendentemente, cuando yo leo y escudriño las escrituras, veo que aquel hombre sabía tener paz en medio de la tormenta, en medio de la batalla, en medio de la guerra que se había levantado. David sabía confiar en el Señor. Y cuando creo que le faltaba aliento, cuando le faltaba fuerza, ¿qué hacía David? Alababa al Señor. David se postraba. El Salmo 119 tiene varios, es un maquis de David. Y tiene varios versículos donde él dice que a pesar de la batalla, él no se apartará de su ley. Que a pesar de las angustias, no se apartará de la ley. Que a pesar de lo que esté viviendo, no dejará de cumplir sus mandamientos, dice David.
Y así en medio de la batalla en el Salmo 27 vemos a David proclamar, declarar: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Dice. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron los enemigos contra mí, mis angustiadores, los que me adversaban, dice, ellos resbalaron y cayeron. Aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante la guerra y los enemigos, yo estaré confiado, dice David. Y después vea el versículo 4, él dice: una cosa he demandado. Este es el versículo que debe anidar la iglesia en su corazón. Versículo 4 dice allí: una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en la presencia de Jehová y en su casa, en su templo, yo esté inquiriendo por siempre. Observe, David sabe, él demanda una cosa, pide algo al Señor, pero esa es la que él va a buscar. Sabe, la palabra de Dios le garantiza a él tal cosa, pero sabe que va a hacer. Señor, dame la victoria porque voy en batalla, pero sabe que va a tener que sacar la espada. Sabe que va a tener que luchar. Sabe que posiblemente su vida esté en riesgo, como lo estuvo muchas veces. Sin embargo, estuvo siempre confiando. Pero cuando el miedo se apodera de la gente, se queda en su casa y no sale. Y lo manejan enseñándole aquello que cree le puede hacer daño. Te dijeron ahora mismo: quédate en tu casa, no salgas. ¿Por qué? Bueno, no salgan ni los niños ni salgan los mayores. Salga afuera, lo único que puede salir, la única fuerza con la que se puede acabar. Los que están dispuestos a luchar. ¿No se ha percatado de eso? Cómo el sistema a veces nos maneja. Que se expongan esta gente. Los demás déjenlo en su casa. ¿Por qué? Porque esos no nos van a hacer daño. Eso no nos van a afectar para nada. Es un sistema establecido para controlar a la gente. Y hoy lo vemos porque lo estamos viendo globalizado a nivel mundial. Pero es lo que siempre usan en la empresa, en tu casa o en cualquier otro lado, para ver cómo te controlan. Para ver cómo tienes allí, si se quiere, la improductividad que se requiere. Y te van quitando las cosas poco a poco y nosotros no nos percatamos y no nos damos cuenta. Hoy nosotros somos sometidos, o sea, tenemos problemas, un país productor de petróleo y por tanto refinador de gasolina. Acá nosotros no tenemos. Y sin embargo nosotros como que le damos gracias a Dios el día en que, mira, llegó la cisterna. Y todo el mundo como loco haciendo la cola, se terminan agarrando entre unos y otros, porque uno se quiere colear, uno siempre es más vivo que el otro. Y se quieren colear y todo. Y cuando alguien quiere hacer algo para ayudar en eso, le caen encima al que está haciendo algo. Porque el miedo lo que produce es eso. ¿Han visto alguna vez una estampida? En un concierto se anunció en una oportunidad que había una amenaza de bomba. Y cuando escucharon aquello, aquella gente comenzó a correr como loca, sin saber a dónde tenían que correr. Y cuando cayó el primero, le pasaron por encima. Y después de eso, vinieron 84 personas que murieron, pisoteadas todo por los demás. Y a causa del miedo, no explotó ninguna bomba, no pasó nada. Bastó solamente con anunciarle una cosa y todo lo demás fue efecto dominó. Pero nosotros hemos aprendido a temer, hemos aprendido de alguna manera, nuestra carne está acostumbrada a eso y no le damos cabida al Espíritu Santo. Hemos guardado las cosas que nos dan temor y las respetamos inclusive. Respetamos más a los que nos da miedo que el temor de Jehová. Sin embargo, conocemos a David, ese que proclamó en ese momento y dijo tal o cual cosa. Dijo, no sé si puedes poner allí Salmo 27, el versículo 13 y 14. Véanlo allí. Vamos a verlo. Conozca los salmos, así como se sabe el Salmo 23. Conozca también, el Salmo 27. Vea el 27, 13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El 14, vea. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas a Jehová. ¿Dónde
¿Dónde está el miedo albergado? El miedo es un espíritu que paraliza, señores. Por eso el hombre declara y dice: aliéntese su corazón. Porque ¿a quién le decía esto? A los que estaban a su alrededor. Aquellos de repente no entendían cómo David podía estar en paz, en plena batalla. Cuando alguien está en paz puede pensar, puede tomar las decisiones correctas, puede hacer las cosas que sabe que le pueden dar los resultados. No anda como loco tomando decisiones por ahí bajo miedo, yéndose a otro lado, dejando lo que realmente le ha dicho Dios que haga, para creer que en otro lado es donde va a encontrar eso. No va a salir corriendo: ya no puedo estar más aquí en Venezuela, me voy para Perú y entonces allá es peor. Me voy para Colombia a dormir en las calles, no importa, en una plaza, y después tenemos los cuentos. ¿Quién te dijo que te fueras allá? Y con eso no quiero decir que es que no te vayas. Siempre he dicho que cuando la gente se va a ir, debe tener un plan, debe saber, y ese plan debe ser puesto en las manos del Señor. Porque de lo contrario, ¿quién te va a prosperar? A dar lástima en otro lado, a ser sometido bajo el miedo. Si no pagas aquí, te sacamos. Si no pagas, te echamos de acá. Somos sometidos a ese tipo de situaciones, aunque evidencia realmente cuál es también la condición que tienen toda aquella gente. Pero nosotros a veces no aprendemos de estas cosas. David tuvo que enfrentarse cuando nadie se quería enfrentar a Goliat. David, siendo un muchacho, enfrentó a Goliat, acabó con Goliat. Y ese fue el trofeo, ese fue el reconocimiento, eso fue lo que catapultó a David. Desde ese momento, David no solamente había vencido a Goliat, sino que tendría otro gigante que derribar, el gigante que estaba del miedo que tenía Saúl. Porque Saúl lo persiguió para matarlo a causa del miedo que tenía. Del miedo de perder el reino. Del miedo de que le quitaran, lo desplazaran. Del reconocimiento. Y a veces nosotros hacemos maldad y hacemos daño por miedo. Porque creemos que esa gente o las personas que están nos pueden causar daño. Y terminamos haciendo cosas que van a perjudicar a alguien porque tenemos miedo. A veces desde muy pequeños nuestros padres nos enseñan el miedo y nos van a someter. Algunos le dicen: mira, cuídate, cuidado, ahí viene el loco, o viene el coco, viene tal cosa y tal, viene la bruja, viene cualquier cosa. Y le van enseñando que aquello tiene un poder. Y luego más adelante nos preguntamos a veces que por qué esa persona es tan temerosa. Y no nos percatamos que nosotros mismos le enseñamos tales cosas. Es un momento para nosotros entonces reflexionar y ver realmente qué podemos hacer o qué es lo que tenemos que hacer con respecto a esto. Porque cuando viene también una enfermedad, a veces los científicos, los médicos, la medicina está de acuerdo en aceptar que depende mucho la actitud de una persona para recuperarse de una u otra enfermedad, de una circunstancia, de una situación que le puede ocurrir en un momento determinado. Y a veces es el miedo lo que termina matando a la persona. Parecemos como el cuento del rey y la peste. No sé si, creo que en una oportunidad se los contaba a ustedes acá, que hay un rey que está caminando en el desierto y ve que viene la peste y la llama, le dice: peste, ¿a dónde vas? Porque veía que iba camino a su ciudad, a Bagdad, porque es un cuento árabe. Y le dice: voy a tu ciudad y voy a tomar 500 vidas. Como no puede decirle nada o impedir que la peste haga tal cosa, le dice: ve, pero mantén siempre tu palabra. Así que la peste va. Y cuando el rey regresa de caminar en el desierto y entra a la ciudad, le llega la noticia que han muerto 5,000. Por lo que el rey, molesto, sale de nuevo al desierto y ve que va a lo lejos la peste, la llama nuevamente y le dice que incumplió su palabra. Le dice: me mentiste y prometiste la palabra, y hasta donde yo sé, acá la palabra vale más que cualquier otra cosa. Y la peste le responde, le dice: yo no te mentí. Dice: ¿por qué dices que te mentí? Dice: tú me dijiste que ibas a tomar 500 vidas y se murieron 5,000. Dice: yo tomé 500 vidas, yo no te mentí, yo tomé 500 vidas. Las 4,500 adicionales se murieron de miedo. El miedo mata más que cualquier otra cosa. Así como usted ve la estampida que puede ocurrir en un estadio o en un concierto donde
se conjugan mucha gente cuando hay una estampida de ese tipo. Entonces imagínense lo que ocurre. Todo el mundo le pasa por encima. Hay eventos donde han estado las puertas cerradas y en uno de esos, en un estadio de fútbol, murieron 36 personas, apretujadas todas contra la puerta, pretendiendo que abrieran la puerta y estaba cerrada. Nosotros a veces recordamos esas cosas y tenemos más miedo en vez de aprender de eso. David, que dio cuenta de Goliat, de una sola pedrada. Y así tiene que hacer usted con todos los enemigos, de una sola vez, de una sola palabra, de una sola acción, no dándole vuelta al enemigo para que él huya. Hágale saber a Satanás y a todas sus huestes que está echado fuera, que está pisoteado, que está bajo los pies de Cristo con una sola palabra. Y esa palabra se llama Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo usted lo manda fuera y él se va a tener que ir. Si usted tiene autoridad, si usted cree lo que le está declarando, él se va en el nombre poderoso de Jesús. Por lo cual en tu casa y en ningún lado habrá tal cosa. David dio cuenta de Goliat. No le importó el tamaño, no le importó lo que era, si era guerrero o lo que fuese. Él estaba seguro porque iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dentro de las cosas que declara David dice: y hoy sabrá este pueblo que hay Dios en Israel. Hoy sabrá esta iglesia que el Espíritu Santo, Jesucristo y el Señor Jehová de los ejércitos son los que gobiernan aquí. A veces usted guarda los recuerdos o tiene cosas que le van a recordar el miedo. Y la gente viene a mostrártelo para que, así como te dominó en el momento que ocurrió, tú puedas ser dominado cada vez que te enseñen eso. Haga como David. Dígaselo que tiene de su lado: voy a ser como David. Dígaselo más fuerte: haz como David. Usted sabe que David derribó a Goliat. Con la misma espada de Goliat le quitó la cabeza, le cortó la cabeza. Y dice mi Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 54, dice allí que tomó la cabeza de Goliat y la llevaron a Jerusalén. Pero vea lo que hace David, y eso es lo que tiene que hacer usted. Pero las armas de Goliat las tenía David en su tienda. Ahí está la evidencia. Acabé con este enemigo. Pero imagínate, se quedó con la cota que pesaba unos 50 kilos de bronce, dice. Se quedó con la espada con la que luego sería su espada. ¿Sabe eso? Porque cuando sale huyendo se la entregan a un sacerdote y después David llega a ese lugar. El sacerdote le da el pan de la propiciación y cuando le pide el arma, alguna espada, le dice: la única que hay acá es la espada de Goliat, del gigante que tú mataste, le dice el sacerdote. Y le dice David: esa misma es, dámela acá, que con eso voy a acabar a todos. Así que cuando tú derribes al enemigo, quédate con las armas y enséñaselas. Dile que eran de él. Cuando tu vida, que estuvo sometida a Satanás, quiera volver Satanás a atormentarte, a decirte: ¿sabes cómo es? Yo conozco perfectamente de dónde vine y ahora tengo a Jesucristo. Así que con la misma alma con que te vencí la primera vez, también te volveré a vencer. Así que no tengo que luchar, solo tengo que enseñártela para que sepas. David, cuando necesitaba aliento, veía la cota, veía la vestimenta que tenía Goliat, y eso le daba fuerza. Eso decía: si yo pude acabar con un hombre que medía 3,5 metros, también caerán estos que son igual a mí, que miden lo mismo que yo y que no tienen mayores problemas, sino que igual a los que tengo yo. Por tanto, él no es más que yo, y teniendo a Cristo, Jesucristo y yo somos mayoría delante de cualquiera que se levante allí. Porque aunque sean 1000 hombres, para mí siempre será uno.
Siempre será uno, no importa cuánta adversidad, no importa cuántas circunstancias. De cierto, tú y Jesucristo acabarán con ellos. En el nombre de Jesús, ya no va a haber más miedo, ya no va a haber más impedimento. El miedo hace que la gente no conquiste, que la gente no llegue a donde va. El miedo es realmente lo que ilustra lo que el pueblo de Israel padece en el momento más grandioso de su libertad. Ofrecido por el Señor su libertad, mandó a Moisés delante de Faraón y le ordenó que dejaran salir al pueblo. Y le hizo saber al pueblo que lo iba a introducir, lo iba a meter en una tierra que fluye leche y miel. Y se cumplieron todos aquellos designios que dio el Señor. Porque es que cuando el Señor te da una palabra, Él no falla. Nosotros somos los que a causa del miedo. Oye, ¿y será verdad? ¿Será que puedo hacer? Oye, yo creo que ese pastor está hablando tonterías ahí. No, yo no estoy muy seguro. No, pero ¿cómo lo voy a conquistar yo? No, si yo no aprendí. No, yo no fui a la escuela, pero yo no sé nada. No, ese es él que puede hablar así. No, yo ni Biblia tengo. Y hay algunos tan flojos que le decimos, los mandamos a buscar. Mire, le vamos a entregar unas Biblias. Por favor, pueden venir. Y no pueden ir. No pueden ir. Sorprendentemente, ¿quién va a querer levantar un ejército así? Si no conoces con lo que vas a luchar. ¿Sabe cuál era la ventaja o el prodigio, si se quiere, la virtud que tenía el ejército romano cuando iba a batalla? Eran una máquina de asesinar gente. Aquella gente estaba entrenada. Aquella gente le dedicaban, estaban bien alimentados, bien entrenados y bien armados. Pero si usted no se puede armar ni siquiera con la palabra, ¿cómo vamos a ir a batalla? Le va a pasar como los hijos de Exeba. ¿Sabe quién es Exeba? Raspado. Dígale que tienes que conocer a Exeba. Dígale así. Ve en esta dirección, le dice, calle de los Hechos, dice. En el barrio de los Hechos, se llama así el barrio de los apóstoles, porque así nosotros aprendemos. Ahí está un tal Exeba que tenía unos hijos que cuando veían a Pablo, que en el nombre de Jesús echaba fuera los demonios, entonces ellos también quisieron y vinieron una gente que según ellos tenían demonios. Y vinieron y le decían, mira, en el nombre de Jesús, el que predica, Pablo, yo te ordeno que te vayas. Y los espíritus le dijeron, sí, ven acá. Echaron una paliza. Dice mi Biblia que corrieron desnudos. Si usted no conoce la palabra, si usted no conoce con lo que va a luchar, no puede ir a batalla. Tiene que aprender tal cosa. ¿O es que acaso no sabe la historia de Gedeón? Jueces 6. Gedeón lo mandan a levantar con todo y todas las objeciones que le hizo el Señor. Le mandan a levantar un ejército. Y dice que cuando hizo ese llamado, habían 32,000 soldados que sacaban espada. Y le dijo el Señor, son mucha gente. Ajá, ¿y cómo voy a hacer? Haz correr este rumor. Todo el que tenga miedo, que se vaya para su casa. Eso lo hizo en la tarde. Fueron a dormir y el día siguiente le quedaron 10,000. 22,000 se fueron porque tenían miedo. ¿Cómo se conquista así? ¿Cómo cambiamos las cosas así? ¿Cuánto miedo has tenido en lo que tienes que hacer? ¿Cuánto miedo has sembrado en la familia? ¿Cuántas veces le has pedido a ellos que tienes que luchar? ¿Cuántas veces has sentado a tus hijos y les has hablado de la situación, de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, de cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que esforzarnos, cómo asignamos las tareas, cómo cada quien tiene que hacer las cosas en la casa? Mientras yo atiendo el negocio, mientras yo voy a trabajar, usted limpia, usted lava, usted acomoda, usted arregla. Usted puede ir a la clase, sí, y va a estudiar, va a hacer la tarea, y después que venga a hacer la tarea, entonces tiene que ayudar en todas las cosas que está aquí. Y vas a decir de repente, es muy pequeñito para empezar a cocinar y se puede quemar. Si sigues pensando así, el enemigo es el que lo va a quemar. Dile la plancha. Ah, no, pastor, te pasaste. Hoy ni siquiera es en batea.
o en el río que tenías que lavar a pulmón limpio. Hoy es simple y llanamente recoger la ropa, meterla en la lavadora, y hay algunos que meten el negro con el blanco. Y cuando sacas el interior de allí es camuflajeado. Esta es la moda, dice. Porque, bueno, se lo cambiaron. ¿Cómo levantas así una familia? ¿Cómo levantas un ejército? Cuando Dios le ordenó a esta gente que fuesen y entraran a la tierra prometida, después de haber caminado, llegar a un sitio donde ninguno de nosotros debería llegar. Cades Barnea. Acuérdese de ese nombre para que sus hijos o para que usted mismo salga de ese lugar. Dígale al que tiene allí a su lado: tienes que salir de Cades Barnea. Cuando llegaron allí, Moisés, en su relato en el libro de Deuteronomio, dice que allí fue la mayor rebeldía que tuvo el pueblo a causa del miedo. ¿Y por qué te digo todas estas cosas? Mira lo siguiente. No puedes establecerle a tus hijos la facilidad. Y yo no sé si los muchachos después van a venir contra mí. Pero si ellos no son los que arreglan su cama, si ellos no están pendientes de sus cosas, cuando llegue a la edad donde lo van a tener que hacer, ¿qué crees que va a pasar? A ellos les digo, a mí no me gusta planchar, pero yo sé planchar. De vez en cuando hay revolución en mi casa, yo sé cocinar. Hago arepa y no cuadrada. O sea, vas a necesitarlo. No es tu fuerte, pero vas a necesitarlo. Y tienes que hacer esto. Porque, mira, creo que Moisés comete un error. Lo dije en una oportunidad. No puedes estar tranquilo. No creas que vas a entrar a la tierra prometida y entonces va a venir un rayo y todo va a ocurrir así como si nada. Porque no habrás aprendido y lo que te dieron lo vas a perder. Cuando nosotros estamos leyendo el libro de Éxodo, en el capítulo 14, 13, que vienen los egipcios persiguiendo. Ya el pueblo salió, ya el pueblo está afuera, pero está frente al Mar Rojo. Y del otro lado tienen un desierto que ahí no vive nadie. Y cuando ellos ven a los egipcios, comienzan a llorar. Y comienzan a decirle a Moisés: ¿para qué nos trajiste para acá? No te dijimos que nos dejaras allá sirviendo a los egipcios. Era mejor que nos dieran 40 latigazos de vez en cuando. Era mejor que nos dieran 10 litros de gasolina una vez al mes. Era mejor que trajeran la cajita del clay y una harina pan, que lo que se hace es piedra, no arepa con ella. Era mejor tener eso. ¿Para qué nos trajiste? Para morir aquí y para que nuestros hijos, que lo hemos criado nosotros, sean presa de nuestros enemigos. Por Dios, Moisés, ¿cómo haces tal cosa? Y a veces no somos nosotros expresándonos de esa manera en vez de hacer las cosas correctas. ¿Y qué hace Moisés? Está tranquilo, le dice. Está firme. Y ved ahora la victoria que Jehová le dará. Jehová peleará la batalla por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Muy espiritual suena, pero no es verdad. No te puedo decir: quédate ahí tranquilo, quédate guardado en tu casa, que Jehová te va a traer la comida, Jehová te va a dar la salud, Jehová te va a traer el carro, Jehová te va a dar la casa, Jehová te va a dar todo lo que te falta aún. El que está pensando que no sabe cocinar, no sabe planchar, Jehová te va a traer la novia. Sí, ¿verdad, Chirulí? Ponte a esperarla allí. Yo creo que ese es un error del padre Moisés, como muchos padres cometen el error e infundan el miedo. Sin darse cuenta, infundan el miedo. Porque ¿cuál es la respuesta que le da el Señor? Versículo 15. El Señor, yo creo que le responde muy molesto a Moisés y le dice: ¿por qué clamas a mí? Lea su Biblia y métase allí en la palabra del Señor y vea que el Señor le dice:
¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche y tú levanta la vara que tienes en la mano, abre el mar y que el pueblo pase en firme. Esos son los líderes, esos son los padres y esos son los que se van a levantar, los que van a mandar a luchar y los que van a levantar la vara para que el pueblo pase. Sin miedo, dígase lo que tiene ahí a su lado, sin miedo. No es que no lo vamos a tener. Dice, oye, pastor, pero esa es una emoción que mata. Cuando nosotros tomemos el control de nuestras emociones, entonces la estrategia de Dios cobrará vida. Esa es una emoción que está en nosotros. No la podemos evitar, pero sí la podemos controlar. Así que allí comenzó todo. Allí comenzaron todas estas cosas, estas situaciones. El pueblo salió, llegó a Cades Barnea y en ese momento ocurre algo. Luego Moisés en Deuteronomio diría que ellos le pidieron que mandaran adelante. Jehová le dice que vayan a la cabeza, pero que vaya todo el pueblo. Yo no había entendido esto, ¿sabes? Él le dice, vas a entrar y a la cabeza van a ir como líder de uno de cada tribu, pero no que se quedara el pueblo en Cades Barnea. Lea su Biblia. ¿Y qué dijeron ellos después cuando leí Deuteronomio que Moisés le está echándole prácticamente en cara a ese pueblo? ¿Por qué rayos están en esa condición? Le dice, y ustedes pidieron que antes de que entrara el pueblo con su líder a la tierra que Dios le dio, que mandáramos primero los espías, que mandáramos a gente a recorrer la tierra y que vieran entonces si lo que decía el Señor era verdad. Mas nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Cuando Jehová habla, Jehová cumple. Cuando Jehová promete, Jehová hace, en el nombre de Jesús. Vienen y le está contando y le dice estas cosas. El pueblo entonces quedó allí esperando el resultado. Pasaron ellos 30 días, trajeron todas las uvas y todo lo que recolectaron de allá. Y entonces le dicen ellos que no se puede entrar a esa tierra, que verdaderamente en esa tierra hay leche y miel. Verdaderamente yo puedo ser médico. Verdaderamente yo puedo ser ingeniero, yo puedo tocar en la alabanza, yo puedo cantar y alabarle al Señor, yo puedo predicar, yo puedo también pertenecer al ministerio, yo puedo liderizar. Pero van a haber pruebas, van a haber batallas, van a haber adversidades, van a haber muros que tienes que derribar. Quiero que me entienda esto, pero el miedo te impide hacer tal cosa. A veces cuidar demasiado lo que tienes te impide, el miedo impide tomar lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Entonces están allí, van ellos, traen aquel mensaje y como a veces lo que dicen ser la mayoría son los que triunfan, vinieron 10 y le dijeron, pero no podemos entrar ahí, ahí hay gigantes. Y aunque 2 se levantaron, 10 se impusieron. Y cuando usted lee el libro de Deuteronomio, usted conoce la historia de lo que ocurrió ahí, pero lea el libro de Deuteronomio 1:28. Y dicen entonces ellos lo siguiente: vea cómo el pueblo se delata de todo lo que le acontece y cómo nosotros mismos somos los culpables de lo que hoy vivimos. Allí dice lo siguiente: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado. ¿Nuestro qué? Con lo que dijeron, despertaron el espíritu de miedo que estaba en ellos. Atemorizaron nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ellos dijeron eso y es verdad. Pero a veces en nuestra torpeza nosotros no nos llegamos a dar cuenta
que también estamos evidenciando que no estamos haciendo la cosa no solo por lo que nos dijeron, sino porque teníamos miedo. Ellos despertaron el miedo en nuestro corazón. Así es como se usa el miedo para dominar a alguien. Así es como alguien que está dominado por el miedo no va a conquistar. No le va a decir a la mujer de su sueño que desea o que quiere establecer una relación con ella porque tiene miedo al rechazo. Por eso te amarras a veces a una persona porque no crees en ti mismo que puedes rehacer tu vida, levantarte de nuevo y encontrar la persona que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Entonces terminas por allí con un palo de escoba y ves, no sabes qué es el coleto que va atrás y crees que es una falda. Y terminas echándole mano a la opción C, cuando tú deberías tener es la A. Debería ser número 1, pero no importa, agarrando que sea fallo. Y comenzamos a justificarlo. Eso tiene que quitarse de nosotros. Entonces despiertan en nosotros el miedo por las cosas que dicen. Que tu oído sea fino para escuchar la palabra de Dios y no aquellos que quieren despertar el miedo en tu corazón. Ay, no salga, te vas a morir. Seguro, no. ¿Cuántos años tienes? 59 y medio. Mejor te quedas ahí. Alto riesgo, sí. Alto riesgo. No salga. No te montes. Yo siempre dije aquí, los que escuchaban las prédicas online, o sea que el COVID no trabajaba los fines de semana. Y el COVID no trabajaba en los mercados. ¿O alguno lo vio trabajando en el mercado el fin de semana? Todavía vaya al mercado y usted verá. No hay uno solo que tenga un tapabocas. Hay un video por allí rodando de unos mexicanos donde hay un tipo, parece una mole así. Y llega un grupo donde no tienen el tapabocas, pero no lo tienen puesto. Y hay uno que supuestamente actúa con él, me supongo yo. Y el tipo se mete allí en ese grupo, y también se deja como los demás el tapabocas fuera. Y entonces él llega a ese y le dice, mire, estamos haciendo una campaña para el uso del tapabocas, así que todo el mundo debe tener el tapabocas puesto. Y le dice el tipo, sí, correcto. Y entonces le da una bofetada y le dice, ¿por qué no lo tienes puesto? Pero como el tipo es una cosa así exagerada, cuando todos los ven que le dan una bofetada, todo el mundo se pone el tapabocas. Mientras tanto, nadie lo usa. Así que el miedo hace que nosotros no conquistemos, no vayamos, no lleguemos a ningún lado. Porque observe lo siguiente, usted tiene que mandar a callar esas voces. Dios no las va a callar. Dios te va a hacer que las oigas para que tú seas el que le des la respuesta según la palabra. ¿Qué vas a lograr tú? Sí, ve dónde vives tú. Tú no tienes nada. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo puedes tú? No, tú no vas a lograr eso. A David también se lo dijeron. Tú eres un muchacho, ¿cómo te vas a enfrentar a ese soldado? Tú eres un muchacho, ¿cómo tú vas a tener una empresa? ¿Cómo tú vas a lograr eso? Tu familia no tiene ni dónde caerse muerta. ¿Cómo tú vas a lograr tal cosa? Calle esas voces. Dice mi Biblia, en el libro de Números 13:30, dice allí, dice que Caleb haga como Caleb. Dígale que tienes que hacer como Caleb. Caleb levantó su voz y dice que en presencia de Moisés le dijo al pueblo, hizo callar al pueblo. Y dentro de todas las cosas le dijo, nosotros entraremos
nosotros vamos a poder más que ellos, porque Jehová nos ha dado gracia, y así como nos ha traído hasta acá, Jehová también nos meterá en la tierra que fluye leche y miel. Y si se levanta el enemigo, nosotros los comeremos como pan. Somos la generación que va a comer como pan al enemigo y se va a establecer acá como líderes, como empresarios en posición de eminencia y en todas las cosas que vienen. Atentos los jóvenes, porque se van a levantar como una generación poderosa sobre esta tierra y de bendición. Alguien tiene que decir amén. Pero nosotros nos quieren someter con la autoridad. Y algunos evangélicos te citan inmediatamente la palabra. No confunda, le aclaro, no confunda prudencia con miedo. Yo a nadie le he dicho acá que no use un tapaboca, que no se cuide, que no se guarde. Por el contrario, todo hijo de Dios debe ser prudente. Pero de allí a que te quieran limitar en las cosas que tienes que hacer, a antojo de aquellos que están en autoridad, no es lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. La iglesia debe tomar su papel, debe asumir su responsabilidad, debe asumir el compromiso, y los líderes de la iglesia deben ser los primeros en evidenciar tal cosa, porque para eso nos llamó el Señor. Así que siempre voy a dar la cara por ustedes, por los que son y por los que no son. No voy a dejar a ninguno atrás. Una vez le dije y le declaré acá que usted iba a entrar al reino, así tuviera yo que entrarlo a patadas para que entre allá, pero va a entrar. Y nos dicen, ¿y si viene la policía? Cuando nosotros decidimos congregarnos acá, no había salido el decreto, ¿sabes? Así que cayeron por inocentes. Y después ni modo, vino más atrás, vino, no, sí se pueden congregar. Sometidos, si viene la policía. Romanos, los evangélicos, esos mismos que están ¡fuera! Y ahora, ¿por qué no echan fuera a todos los que son rojos? Corre eso. Romanos 13:1 dice allí: sométase toda persona a las autoridades que están establecidas, porque toda la autoridad establecida es puesta por Dios. Y el que no se sujeta, el que se revela a esa autoridad, a Dios se revela. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y cuando nosotros vienen y los líderes nos citan eso, los líderes se quedan cortos, como son todos ellos, para justificar una conducta de cobardía. Mas nosotros no somos así. Vea, la misma respuesta la tenemos en los versículos siguientes. ¿Qué es lo que debemos hacer y cuándo yo debo estar sujeto? El versículo 3 dice lo siguiente: porque los magistrados no están para infundir ¿qué? Pero cuando tú ves una alcabala en la calle o en la avenida, ¿qué te pasa? Ay, Dios mío. Dígame si llevas un camioncito y lo llevas cerrado. A mí me pararon, estaba haciendo la compra de las comidas para preparar las bolsas que le llegan a ustedes, y vieron que yo llevaba ahí 2 pacas de espagueti, unas de harina pan, unas cosas. Parece ahí a la derecha. Me parece. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Para dónde va eso? A mi casa. ¿Tiene algún problema con eso? Dice, no, porque usted sabe que no se puede cargar esas cosas. ¿Y por qué no se puede cargar esas cosas? Eso está prohibido. ¿Y dónde está prohibido? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la ordenanza? ¿Dónde está el decreto? ¿Dónde está eso que prohíbe que yo tenga comida aquí en mi carro? Bueno, no es tanto así, pero usted sabe, no puede andar con eso por ahí. Yo le he hecho una ayudadita, pero también usted me puede ayudar, que te ayude tu abuela.
Pregúntaselo a Andrés, inclusive el policía que lo paró cuando llevaba las bolsas. Entonces, al final, por teléfono, porque Andrés me llamó y dice, oye, pastor, pero para nosotros no puede haber nada, no debería haber nada, le dije. Porque tú cada vez que vas a parar a alguien, lo vas a parar para chantajearlo. O sea, cada vez que tú ves a alguien, o sea, te vas a encontrar con este tipo de cosas. Y si tú no sabes parártele, van a hacer contigo lo que le dé la gana. No es algo que te va a agradar, pero siempre va a apelar el miedo. Ay, si me llevan preso, que me lleve preso. Ah, pastor, va a decir que se lo llevan a usted, a mí no. Yo abro la paca y le tomo un espaguetico y toma, déjame tranquilo. ¿Y cuál fue el delito? Es más, y si cometí un delito, ¿por qué me vas a quitar eso? Explícamelo. Pero entonces buscan la autoridad para hacerte eso. Ahora dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Si alguien tiene miedo, si alguien tiene temor, es porque anda en algo malo. David decía, Jehová es mi luz. ¿Qué es lo que más te produce miedo a ti? Las tinieblas, ¿verdad? Job dice que las tinieblas, y Juan dice que las tinieblas, a medida que la luz va entrando, las tinieblas van pasando, es decir, van saliendo. Cuando alguien tiene miedo, anda en tinieblas. Vea el versículo 4. Cuando alguien tiene miedo, es porque la oscuridad, el entenebrecimiento lo ha arropado y él no va a saber tomar decisiones. Dice, porque el servidor de Dios, porque es servidor de Dios, ¿para qué? Si él no te está haciendo bien, entonces está permitido revelarte. Porque él está para hacerte bien, no para infundirte miedo. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. A veces nosotros somos culpados de cosas que, un momento, ya va, espérate. Y no digo que no tengas que defenderte o salir o buscar la manera de salir de eso, porque conoces cómo actúan, es como procuras entonces salir rápido de todo ello. Entonces, si las tinieblas están a ti, por eso David clama y dice que él se declara a sí mismo, que Jehová es tu luz y Jehová tiene que ser tu luz. Mira, 1 de Juan capítulo 4, versículo 18. Póngalo ahí. 1 de Juan, ¿cuántos se saben ese versículo? Ay, Dios santo. Lea su Biblia. Bueno, pastor, yo no me lo sé así con números y todo, pero yo sé que está en la Biblia. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Quien teme será castigado, y no porque venga la mano de Dios para castigarte, sino porque tu obrar bajo el miedo trae una consecuencia que te va a dañar sin que te des cuenta. Es mejor enfrentar al muro, gritar, soplar la trompeta y que el muro caiga, y no que el muro me caiga encima a mí. Porque si el Señor dijo que el muro iba a caer, el muro va a caer de todas. Mi Biblia dice que Dios es amor, dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Asimismo, Juan dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, vamos a sustituir a Dios por esa palabra amor. Dice, en Dios no hay temor, en Jesús no hay temor. Sino que, que Jesús es perfecto y echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en Jesús. Yo siempre he dicho que si el Espíritu Santo no está ahí, ahí hay algo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos sometemos o qué? Entendemos la palabra. Y cuando eso no me hace bien,
Y cuando eso no se parece a lo que Dios dice, entonces yo lo tengo que echar fuera. Lo voy a apartar, lo voy a quitar. Porque algunos van a ser sometidos y van a querer hacer cosas que porque el temor a esto, a lo otro, la autoridad o lo que sea, entonces si no me van a quitar la caja del clavo, si no me van a hacer esto, si no me van a quitar todo esto, y entonces, ¿dónde vamos a ir? Déjeme decirle lo siguiente. Pedro y Juan llegan a la Hermosa. Nunca había ocurrido un milagro. Por allí varias veces había pasado Jesús. Y de repente ahí estaba un cojo que pedía limosna. Y llegan Pedro y Juan. Y cuando están allí, el cojo los ve y le tiende la mano esperando que ellos le den algo. Usted conoce esa palabra. Y dice mi Biblia que ambos lo miraron fijamente. Y Pedro entonces le dijo al cojo: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Pedro, a pesar de su ímpetu, antes de no tener eso, había sido también un cobarde. Negó al Señor. Tenía miedo de que a él también lo azotaran, lo crucificaran. Luego moriría crucificado. Así que él dice: de lo que tengo, yo te doy. Y le ordenó al cojo, le dijo: levántate. Y lo levantó. En ese momento saltó, brincó y todo el mundo se maravillaba. Pero había una gente que no estaba de acuerdo con eso. Así que los mandaron a buscar. Los azotaron. Los metieron presos. Y les dijeron, entre otras cosas: los vamos a soltar después de haberlos azotado. Pero no sigan predicando a ese Jesucristo. Así que los metieron a la cárcel. En la mañana los soltaron. Y así como los soltaron, fueron a la plaza y estaban predicando de nuevo. Ya no tenían miedo. No tenían ningún temor. Las autoridades los mandan a buscar otra vez y le dicen: no os dijimos a vosotros que no predicaran más a Cristo. Y ellos miraron fijamente a las autoridades y dijeron estas palabras que deben estar en nuestro corazón: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. A pesar del miedo, a pesar de todo lo que tenga enfrente, yo iré, declararé la palabra y yo triunfaré, yo conquistaré, yo tendré victoria. Que el miedo ya no te detenga más, que todo cambie de ahora en adelante y para siempre, en el nombre de Jesús. Alguien debe decir amén hoy.